Bueno, un saludo para todos de parte de Fedegan, Fondo Nacional del Ganado. Hemos tratado de evolucionar el documento que semestralmente elaboramos, tanto el de coyuntura ganadera como el de balance y perspectivas, a un formato más digital, más a la mano, más de consulta, que puedan encontrarlo directamente tanto en la plataforma de YouTube como en nuestra sección de cifras del sector. En la parte inferior encontrarán una pestañita de, de esta sección en donde semestralmente estaremos informando el estado del sector. ¿Por qué un formato digital? Pues porque ahora la gente es más cercana a este tipo de formatos porque les apetece mejor, no tanto el formato de texto o lectura. Y bueno, pues queremos también innovar y estar al tanto de las nuevas tecnologías al respecto. Entonces, efectivamente, con este informe de coyuntura ganadera vamos a tratar de esbozar rápidamente qué está pasando en la cadena lechera, en la cadena cárnica, en este corrido del año. Mm, Teniendo como base el primer semestre, algunos datos estarán un poco más adelante, pero para que tengan una perspectiva de lo que ha venido ocurriendo. Muy bien, yo aquí cerraré la cámara mientras hablo, más tarde la volveré a abrir. Pero bueno, vámonos primero con una información general de lo que ha sido el comportamiento económico del país. En el segundo semestre del año, el crecimiento fue del 0,3. En el primer trimestre del año había sido de 3%. Ya desafortunadamente allí se evidencia una pérdida de dinámica económica que muy seguramente en el tercer trimestre del año podría tenerse ya una cifra negativa en el comportamiento del PIB, lo que podría indicar que en 2023, en los últimos dos trimestres, ya se tenga un estado de recesión. Esperemos que no sea así, pero muy posiblemente podría ocurrir. Y de hecho, pues en el sector agropecuario, pues en el segundo trimestre se registró una caída del 1,4% y en lo corrido del año, pues la cifra ya es negativa, lo que quiere decir que si en el siguiente trimestre también hay una cifra negativa, el sector agropecuario oficialmente estaría en un estado de recesión, lo que pues desafortunadamente no es bueno. Pero es una situación que lamentablemente está ocurriendo en muchos sectores económicos, como lo pueden ver allí en los rojos, reflejo de condiciones internacionales, reflejo también de condiciones nacionales, inflacionarias, de costo de financiamiento, de tasa de interés, de menor consumo, de expectativas inflacionarias, de un posible espiral inflacionario también, y de costos de producción que aún siguen siendo altos, a pesar de una tendencia a la baja en los últimos meses, pero que aún no recupera tendencias de mediano plazo, en, por lo menos de lo que ocurría a principios de 2021. En nuestros sectores, los de más interés, por supuesto, los de sacrificio de ganado bovino, los de leche cruda y los de los otros tres de proteína animal, pues en el de ganadería bovina, por fortuna, en los últimos dos trimestres se ha registrado un comportamiento positivo de recuperación. Fíjense que desde 2021 venía una situación complicada. En 2022, más evidenciado, cifras en rojo en el sacrificio, se ha recuperado en los dos primeros trimestres del año, en buena medida influenciado por el tema de menores precios, o mejor, menor dinámica de crecimiento en el tema de la carne. Si ustedes recuerdan, en 2021 el precio de la carne subió 33%, en 2022 subió 20%, que pues son variables que definitivamente terminan impactando el consumo de carne. Pero por fortuna,
ya alejados esos efectos inflacionarios internacionales principalmente, en los primeros 7 meses del año, el crecimiento en el precio de la carne ha sido 3,5%. Todavía crecimiento, es muy difícil que el precio de la carne baje, pero por lo menos no tiene esos crecimientos exagerados que venía presentando, y eso ha mejorado también el consumo de carne y ha estimulado el sacrificio formal de animales. En el caso de leche, la producción viene con una contracción desde finales de 2021 importante por temas climáticos, tanto en invierno, fenómeno de la niña, como en verano, entrando un fenómeno del niño, como por costos de producción, como por traslado de unidades productivas del mercado de la leche al mercado de la carne. Sin embargo, esa baja no ha sido del todo mala porque ha significado un mejoramiento en los precios, un reordenamiento en el nivel de producción, que más adelante veremos con mayor detalle. El tema de huevos viene a la baja, ya corresponde a otras cadenas de valor. El de aves, perdón, viene a la baja, correspondiente más a la a la cadena avícola. En cambio, en huevos viene mostrando recuperación también por cuenta de mejoramiento también en sus precios. Y el ganado porcino viene muy bien desde hace ya unos muy buenos años, pero hay que tener una consideración allí importante en el tema de ganado porcino, que si bien su producción interna ha mejorado y el consumo ha mejorado de porcino, también hay que ver que alrededor del 24-25% de lo que se consume de carne de porcino en el país es de origen importado, a diferencia de nuestra carne de res, que es marginal lo que se importa. Entonces ahí fíjense que el consumo también hay que delimitarlo, hay que analizarlo, ese origen de la producción. ¿De dónde viene? Pues claro, producción importada, especialmente desde Estados Unidos. En el caso de los porcinos va a ser más barata. Muy bien, en el tema del PIB, pues aquí ya más con la tendencia de largo plazo, el PIB total en el 21, después de esa gran caída que ustedes ven en el 20 por cuenta de la pandemia, tuvo unos importantes crecimientos, pero con una base que era más bajita, ¿no? Una base de dinero, de recursos, de tamaño del PIB más baja, que fue la caída en 2020, se recuperó en 2021, pero ya equilibrándose en el mediano plazo, o sea, 2022-2023, ha venido bajando, y por cuenta de temas inflacionarios, de mayor costo en el crédito, en el financiamiento, en la posibilidad de hacer negocios por cuenta de tasas de interés más altas. En el caso del PIB agropecuario es casi un reflejo, con un poco de menor dinámica de la misma tendencia del PIB nacional, ya entrando también en terrenos negativos. En el caso del PIB de ganado bovino mostrando recuperación, también con fuertes apaleadas en 2020 y en 2021, esas fuertes caídas, la de 2020 por tema de pandemia y la de 2021 por cuenta del paro, ¿cierto? El paro nacional. Y en el caso de leche, muy afectado por el tema de consumo de leche. Los precios en la leche al consumidor han estado altos y eso ha hecho que se tenga una pérdida de mercado, que la gente esté consumiendo menos leche por cuenta de esos precios. Justamente, bueno, hablando del tema lechero, echando un poquito para atrás, aquí ustedes ven la tendencia de producción en líneas azules, como en acopio en líneas negras. La producción el año pasado bajó de 7.800 millones de litros a 7.400, una baja de 5,2%. Aún así, el acopio tuvo un crecimiento importante. Esa baja, como les decía en la producción, tiene que ver por temas climáticos, por traslado de unidades productivas de leche a carne, eh, unidades ineficientes, han buscado alternativas nuevas, y sobre todo pues con un escenario en donde los costos de producción habían sido altos, han empezado a bajar. De pronto algunos se reacomodan volviendo a leche,
de pronto otros deciden ya quedarse en otros sectores. Pero evidentemente lo que sí es claro es que la producción de leche ha caído y este año también ha caído. Y el nivel de precios lo mostrará más adelante. Aquí ven el crecimiento en la producción de leche trimestre a trimestre. Si ustedes se fijan, desde finales de 2021 ya venía disminuyendo el ritmo productivo. Em, y no es necesariamente una situación de alarma. Eh, de pronto se estaba elaborando, produciendo más leche de la que el mercado formal e informal podían absorber y eso daba mayor posibilidad a que el comprador colocara las condiciones en el precio, por eso los precios estaban deprimidos. Al disminuirse la producción y ordenarse un poco en combinación con el mercado de la carne, entre leche y carne, mejoran los precios. Mejoran los precios, también teniendo en cuenta que se tuvieron subidas en los costos y materias primas, pero hay un reordenamiento que de pronto en el último, o más bien en el segundo trimestre de 2023, va a ser algo desajustado porque viene la producción de leche a la baja, pero hay una ligera recuperación en ese segundo trimestre de 2023, lo que hace que los precios también tengan una tendencia hacia abajo, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay una transición desde marzo entre fenómeno de la niña y fenómeno del niño. Hasta marzo venían los suelos muy saturados de agua, lo que no favorecía la producción de pastos ni de leche. Y entre abril y agosto cuando ya oficialmente tiene fenómeno del niño, hubo una combinación entre llueve, hace sol, lo que favoreció en un clima muy equilibrado la producción de pastos. A mayores pastos, mayor alimento, mayor producción de leche, mayor producción de leche, el precio decae un poco, no en todas las regiones del país, porque fíjense, en general en todo el país la producción estuvo a la baja. Pero en el nivel de precios lo vamos a ver reflejado de una mejor manera más adelante. Al respecto, el acopio en 2023, no la producción en la que veíamos hace un rato, el acopio ha tenido un desajuste a la baja. ¿Por qué? Porque el nivel de precios que se paga el productor ha estado elevado y muchos compradores, transformadores, industriales, evidentemente como agentes racionales, como actores económicos racionales, pues también buscan alternativas de sustitución y también la importación está a la mano. La importación de leche, lactosueros, derivados lácteos está a la mano. Y el acopio, para no tener que someterse un poco a los precios domésticos, que son más altos, pues ha favorecido también un poco la importación, que ya la vamos a ver. Sin embargo, pues 2023, por lo menos, bueno, la caída es del 5,4%, pero ya para el mes de junio intenta equilibrarse con el 2022. Creemos que en el resto de 2023 puede tener un comportamiento un poco mejor que el del segundo semestre de 2022. 2023 podría mejorar el segundo semestre porque los precios ya tienen una presión un poco más a la baja. Entonces podría haber ahí un repunte del acopio. Sin embargo, si entra el fenómeno del niño, como ya para hoy, septiembre, está teniendo mayor entrada y mayor intensidad, podría de nuevo tenerse un desajuste a la baja en la producción, lo que echaría de nuevo los precios para arriba y también colocaría mayor propensión a que los compradores puedan estar pensando en importar. Y efectivamente, pues nuestras curvas de precios lo demuestran. Venía con una tendencia, por lo menos en precios reales o constantes, muy pareja hasta el primer semestre de 2021. Allí vale recordar, tuvo mayor incidencia la crisis
de contenedores, la crisis logística en el mundo, lo que echó precios de materias primas para arriba. Y en febrero de 2022 vino la crisis de materias primas por cuenta del tema de Rusia y Ucrania, que encareció absolutamente todo. Y en ese encarecimiento, pues ustedes ven los precios corrientes o nominales, fueron para arriba, los precios reales o constantes, por supuesto, pues también han estado eh, hacia arriba, pero ya en la última colita ven un descenso de un ligero mejoramiento en la producción, en la transición niña-niño, y también por mayor presión de leche importada, especialmente leche en polvo descremada y leche en polvo entera, sobre todo descremada. Entonces hay una mayor presión para que el precio esté a la baja. Y de hecho, uno lo ve también con el reflejo de las bonificaciones que se pagan por litro de leche. Ustedes ven como desde segundo semestre de 2021, las bonificaciones empiezan a irse para arriba. Ese es un significado de que la industria estaba compitiendo por tener la leche que estaba en el mercado, lo que significa que había menos leche en el mercado y por eso empiezan a competir porque no tenían de dónde abastecerse. Entonces allí se nota evidentemente que se tenía ese desajuste, pero ya en la última colita, las bonificaciones, las barritas grises, eh, se dan cuenta de cómo han empezado a disminuir. Y eso significa que hay un poco más de producción. Entonces, digamos, comprobamos que evidentemente ha habido una mejora en este último trimestre, no lo suficiente a nivel nacional, porque de todas maneras, fíjense que las bonificaciones siguen siendo altas con lo que se traía hasta 2021, ¿sí? Son más bajas que lo que muestra el pico productivo, pero son más altas respecto al promedio que se traía. Entonces, allá hay un indicativo importante. Al respecto, pues también hay una incidencia en los costos de producción. Ustedes ven aquí el precio de concentrados que se le dan a las vacas lecheras, el precio de fertilizantes ya en la gráfica de la derecha, que evidentemente en los últimos meses han tenido una tendencia más a la baja, pero todavía no están en la tendencia que traían hasta antes de la crisis logística y la crisis de materias primas. Todavía falta mucho porque baje y pues en esa relación ingreso-costo de los productores muchos terminan encontrando que hay no son los más eficientes y por eso el traslado de muchas unidades productivas a otras cadenas de valor o a la misma ganadera, pero en la producción de animales en pie que abastece el mercado de carne. Entonces, en definitiva, pues esos niveles de precios al productor que se trasladan al consumidor han afectado el consumo. El año pasado el consumo per cápita disminuyó 8 litros, que es una cifra importante. ¿Por qué? Pues porque los productos lecheros, como lo ven aquí en esta gráfica, han estado sometidos a una presión inflacionaria fuerte. En 2022, fíjense la línea negra, muy arriba, el incremento mensual, mes a mes, inflación mensual en leche, empezaba a ceder desde finales del segundo semestre, pero volvía a replicarse, a rebotar a finales del año. Y solamente hasta 2023 ha empezado a bajar esa inflación mensual lentamente, lentamente. Pero hay que recordar que en el 2021 la inflación de leche fue cercana al 20%. En 2022 la inflación de leche fue del 37%. Y en lo corrido del año la inflación de leche es alrededor del 12%. Todavía es alta, claro, es menor, pero todavía es alta. Y eso incide directamente en las compras
de los consumidores, porque pues el ingreso, el salario mínimo, que si bien tuvo un ajuste importante en los últimos 2 años, pues ya todo el tema de subida de precios se lo ha llevado. Entonces, evidentemente, se ha caído el consumo. Las industrias nos hablan que su disminución en ventas puede estar alrededor del 20%, que es una cifra importante. Frente a nuestros competidores, mm, hemos perdido algo de competitividad por la subida del mercado doméstico. Evidentemente, eh, el precio al productor en el mercado doméstico ha estado al alza, se refleja si nos comparamos con otros eh, países del vecindario, pero la apreciación del peso, ya colocando las cifras en dólares, también nos quita competitividad. El peso se ha, la apreciación del peso. El peso se ha apreciado en lo corrido de 2023 en 18%, y solo por obra y gracia de los tipos de cambio, la tasa de cambio, el que haya bajado el dólar, que se haya apreciado el peso, nos quita competitividad, y por eso fíjense que estamos por encima del precio del litro de leche pagado al productor. Estamos por encima de Argentina, estamos muy similares a Chile, estamos por encima de Brasil, estamos por encima de Uruguay, estamos por encima de México, por encima de Nueva Zelanda, por encima de la Unión Europea y por encima de Estados Unidos. Y fíjense que en la mayoría de curvas, esos países su precio va a la baja, en el caso nuestro va al alza. ¿Por qué? Por los factores cambiarios que hemos tenido en el último año. Recordemos que en diciembre de 2022 el precio del dólar estaba alrededor de los 5.100 pesos por dólar, hoy está 4.100. Esa diferencia pues es notable y genera un impacto directo en la competitividad internacional. Ahora, lo otro que hay que ver internacionalmente, también de cara a lo que va a ser el 1 de enero de 2026, cuando ya tengamos libre comercio de leche en polvo con Estados Unidos e importar de Estados Unidos tenga un arancel cero y se pueda importar de manera infinita con arancel cero, pues ¿qué estamos viendo? Fíjense que en la línea naranja es nuestro precio directo, dolarizado, ¿cierto? Del litro de leche. Pero el precio de la leche en polvo entera, fíjense como desde mediados de 2022, viene a la baja, y el de la leche descremada también viene a la baja. ¿Qué significa? Nuestro precio doméstico al alza, el de leche importada a la baja. Evidentemente vamos a tener mayor presión importadora en los próximos meses, y eh, desde el 1 de enero de 2024, que se abre un nuevo cupo frente a Estados Unidos, ahí se va a tener una situación también de mayor importación. Bueno, en el caso, ya combinando leche en polvo eh, entera, descremada, leche en polvo entera como descremada, ustedes se dan cuenta que en los principales mercados del mundo, Oceanía, Europa, Estados Unidos y América del Sur, principalmente Mercosur, Argentina, Uruguay, sobre todo Argentina, todos los precios internacionales de leche en polvo están a la baja, van para abajo, mientras que el precio doméstico aquí tiene una tendencia diferente. Eso va a incidir, y sabiendo que nuestra tasa de cambio también está hacia abajo, va a incidir en que tengamos mayor presión importadora, aún sabiendo que el arancel en 2024 va a ser del 4.4%, que es muy bajito. De todas maneras, ya de cara, ya viendo la ventana de ese arancel cero que empezará desde el 1 de enero de 2026. Entonces vamos a tener mayor presión de importaciones, como lo estamos viendo. 2022 y 2020 han sido históricamente los 2 años de mayores importaciones, pero 2023, que en el primer semestre ya registra 42.000 toneladas de leche
y derivados lácteos importados, seguramente 2023 va a ser históricamente el año de mayor importación de leche y derivados lácteos, especialmente leche en polvo y lactosueros. Evidentemente, el tema importador va a seguir colocando presión estos 2 años largos y ya con el TLC con Estados Unidos activo en total vigencia sin arancel, va a haber un reordenamiento en la cantidad de jugadores que permanecen en el mercado de leche, en el mercado doméstico. Es decir, solamente va a empezar a segmentarse el mercado dejando a los más eficientes en la producción. No significa que la producción nuestra vaya a caer, pero sí van a haber menos jugadores en la producción de leche. Muchos se trasladarán a carne, muchos se trasladarán a otros cultivos, muchos serán eficientes y harán la transición de manera importante, pero va a haber un reordenamiento, como lo estamos notando ya, va a haber un reordenamiento más fuerte con ese arancel cero desde el 1 de enero de 2026. Y efectivamente, pues lo que más se importa es leche en polvo, sobre todo descremada, que es más barata que la entera, porque es más barata porque no tiene el contenido graso. 42.000 toneladas en el primer semestre del año, pero no solamente se va a incrementar el tema de leche en polvo, sino también el de lactosueros, como lo ven aquí, casi 7.000 toneladas, y el de quesos. Sobre todo desde la Unión Europea tienen una importante dinámica la traída de quesos, porque son quesos más madurados que pueden llegar aquí al país con un precio más competitivo y ese sabor, ese paladar de quesos madurados, pues apetece también al paladar colombiano. Aquí generalmente lo que comemos en Colombia son quesos frescos y quesos blandos. Ellos traen más queso madurado y más queso duro, que es un paladar que es interesante y que quieren aprovechar. Hay que tener también allí el radar prendido frente a la importación de que también será con el tiempo más relevante. Y efectivamente, bueno, aquí ya vamos a ver cómo en 2026, fíjense, el arancel de leche en polvo desde Estados Unidos va a ser cero y tendremos importaciones infinitas. Por eso en el 2026 no hay valor, no hay contingente. Nos quedan 2 años, 24 con un contingente de 17.000 toneladas y 25 con cerca de 19.000. La línea naranja es el arancel que irá disminuyendo y ya en 2026 será cero. No es señal de alarma ni de catástrofe, pero evidentemente va a haber ordenamiento productivo dejando a los más eficientes en el juego de la producción de leche, que será también importante. En materia exportadora, 2021 fue muy bueno, 2022 volvió a contraerse un poco, 2023 está queriendo repuntar, 2023 va a ser un año muy parecido al 2021, de pronto un poquito menor, pero definitivamente la estrategia para poder eh, mitigar efectos también de importación de leche vía tratados de libre comercio va a ser la promoción de la exportación. Y dentro de la estrategia que ha diseñado el país, liderado por DNP, está el de poder exportar a mercados del vecindario, mercados muy cercanos. Brasil, que es deficitario en leche, Uruguay, Panamá, el Caribe, ¿cierto? Centroamérica, ese aprovechamiento de esos países cercanos, sabiendo que no le podemos apostar tanto a mercados muy lejanos como si es el caso de la carne. En el caso de la leche son más cercanos porque eh, el tema logístico y el tema de transporte pega mucho. Entonces, el abastecimiento y la estrategia justamente está pensada en que sean mercados más del vecindario, para que el tema de transporte y logística no pegue tanto y se puedan aprovechar esos mercados vecinos.
Las exportaciones, pues bueno, en el primer semestre de 2023 son cerca de 3.000 toneladas. Realmente es menos de el 7% de lo que se importa. Aquí hay que hacer unos esfuerzos también mayores en la transformación. La industria está muy juiciosa, también preparando estrategias para tener un mejor abastecimiento productivo en conjunto con el eslabón primario, para que se mejore la productividad en finca, que les favorece a ellos también su logística de transporte y que puedan haber zonas de mejoramiento productivo y de mejoramiento de la calidad de la leche para que también se abastezcan zonas nacionales de mejor manera y sobre todo zonas internacionales. Y pensando también en que Colombia es un mercado de atractivos regionales, de muchos productos regionales que desafortunadamente todavía no se industrializan de la mejor manera y que allí hay un aprovechamiento que se puede tener, al igual que en estrategias como la pulverización de manera regional. Pulverizar nosotros, bien sea para exportar leche en polvo o para que en épocas de abundancia de leche se pueda pulverizar, tener, hacer el stock, hacer el almacenamiento para que en épocas de escasez se apele a leche nacional que se haya pulverizado y no a leche importada. Por supuesto, allí el tema de números, de costos, almacenamiento, pulverización y demás se deberán tener en cuenta, pero la industria, que también ya ve ese TLC a la vuelta de la esquina, está generando ese tipo de estrategias en conjunto con el eslabón primario. Eso de manera general y rápida en lo que tiene que ver con el tema lechero. En el mercado de la carne hay una dinámica más amplia, mmm, con una dinámica internacional en exportaciones también eh, más movida. Eh, de hecho, próximos días se tendrán giras de negocios en Medio Oriente, de nuevo, Asia-Pacífico, para aprovechar mercados que pueden tener mejor abastecimiento por parte de Colombia respecto al mercado de la carne y tampoco desconocer que el mercado de animales vivos es una línea de negocio muy interesante, muy importante para el mercado colombiano. En el caso del sacrificio, como les decía al principio, ha tenido un mejoramiento muy importante. Entre enero y julio creció 2.2%, que realmente hace varios años no veíamos un crecimiento positivo, por diferentes razones, echando de adelante hacia atrás las crisis inflacionarias, la crisis de materias primas, la pandemia, el paro de 2021, el paro nacional, desmejoramiento en el nivel de ingreso de las familias, en fin, y con la disminución en los precios de la carne, que era una herencia de la problemática internacional, pues se ha mejorado también el sacrificio por cuenta de que se ha mejorado el consumo. Eh, los precios han estado mejor, más asequibles y eso pues da también una mejor dinámica en el comportamiento de la cadena. El sacrificio de hembras, y aquí no hay que generar alarmas, como algunos análisis pueden ser más superficiales, ven que hay un sacrificio de hembras y creen que el hato se va a destruir o acabar, no es así, porque se ha incrementado el sacrificio de hembras, no porque el negocio esté mal, por el contrario, los precios han estado muy bien y estables a pesar de dificultades momentáneas, pero hay mayor sacrificio de hembras porque como los precios han estado tan bien y se ve una perspectiva mejor hacia adelante en el corto y mediano plazo, ha empezado a haber mucho reemplazo ya de hembras y de hecho muchos productores le sacaron realmente el jugo a las hembras que tenían, alargando, cuidándolas lo más que se podían en su vida útil, dado el mejoramiento de precios
pero pues ya hay un punto en el que definitivamente la hembra cumple su vida útil, ya está muy vieja y hay que renovarla. Entonces han venido reemplazos, las cifras de inventario de los últimos ciclos muestran cómo han crecido terneros y terneras y pues ya están entonces entrando a hacer el reemplazo y por eso ya hembras eh, que han cumplido su vida útil han llegado al sacrificio. Eh, Evidentemente, en la medida en que se reemplacen, pues volverá a tomar su tendencia más de largo plazo, más hacia el 36-35% del total de animales sacrificados. Entonces no es de alarma. El ganadero sigue haciendo su tarea. Eh, el año pasado el precio promedio entre machos y hembras al sacrificio fue de 434 kilos, muy alto, como muy eh, dinámico, con un muy buen crecimiento respecto a lo que pasaba 10 años atrás, en donde el precio promedio era 392 kilos. Y el ganadero ha entendido que sacar animales gordos es mejorar su flujo, ¿cierto? Obviamente requiere unos esfuerzos de alimentación, de cuidado, de mejor administración en la finca, ojalá de inversiones en genética, ojalá de inversiones en sistemas pastoriles, ¿cierto? Y el peso promedio al sacrificio pues ha venido mejorando de manera interesante, de manera especial, que eso es bueno para toda la cadena de valor. La tasa de extracción, ya por las dinámicas de consumo y porque nuestro inventario ganadero pasó de estar en 24 millones de animales en el año 2014 a estar en 30 millones de animales en el año 2022, pues la tasa de extracción evidentemente refleja que es más baja. Eh, es una oportunidad allí para hacer mejor dinámica en el negocio. Es decir, si la tasa de extracción está alrededor del 14%, evidentemente hay una oportunidad inmensa para llevarla al 25, 30, 35%, rotando los animales de manera más rápida, reponiendo de manera más rápida, lo que significará evidentemente que hay una mejora en el negocio eh, respecto a la proveeduría de carne, a la rotación de animales. Esa baja tiene que ver con ese factor de que algunos años, evidentemente, hasta 2019, entre 2018 y 2019 se perdió el estatus sanitario y hubo unas caídas importantes. Se ha recuperado un poco, pero el crecimiento del inventario, al ser el, el denominador de la ecuación, pues también afecta el que la tasa esté para abajo. Pero como les digo, es una oportunidad de que hay mucho por hacer, mucho aprovechamiento que tener para, si logramos tener una tasa de extracción alrededor del 30%, significará que el negocio se está rotando de manera interesante, se está reponiendo de manera importante, que estamos surtiendo más y evidentemente eso significará mejoras en el precio y más que en el precio para mm, no pensar en que suba el precio y perder un poco de competitividad como tal, sí en el volumen de ventas y en el volumen de ingresos, pues se genera también una rentabilidad bien importante y bien interesante. La producción formal de carne en 2023 se viene recuperando por el mismo tema de menores precios no, precios más estables, porque el precio de la carne nunca cae. Ha dejado de subir como estaba subiendo en años anteriores, y eso ha hecho que el consumidor pues compre 200 gramos más, una libra de carne más a la semana, en fin, ahí hay un mejoramiento productivo y por eso ven esa línea morada con una mejor dinámica frente a 2022. El tema de consumo, que esperamos para 2023 se tenga un repunte, allí incidirá esa línea morada que viene en 2023, en donde
el crecimiento en los precios mensuales de la carne, por fortuna, no ha sido exagerado como el de años anteriores, en donde definitivamente pues los crecimientos por temas inflacionarios fueron altísimos por el tema del paro en esa línea que ustedes ven ahí en mayo de 2021 en color amarillo, por el tema de la pandemia, que es la línea verde ahí en abril y mayo más hacia arriba, que no fue ni siquiera tan dura como la misma del paro. Ya ven en 2023 precios, una línea más aplanada en precios, eh, y también se desvirtúa un poco no, totalmente, que el crecimiento en precios de la carne en Colombia haya sido por la exportación de animales en pie o por la exportación de carne. Este año estamos exportando también carne en los mismos volúmenes, facturando un poco menor porque el precio internacional ha bajado, pero en los mismos volúmenes. Y se ha vendido también con una buena dinámica animales en pie. Y el precio de la carne internamente ha disminuido. Entonces, eso que algunos malquerientes de la ganadería decían que era por cuenta de las exportaciones nuestras, resulta que no es así. Y queda demostrado en 2023 que era por factores inflacionarios internacionales. El precio doméstico, fíjense, eh, desde 2020 tuvo una alza interesante, no porque creciera porque sí, por especulación o demás, o porque eh, solamente lo estuviera impulsando el tema de exportaciones. Sencillamente el precio nominal se puso al día con contracciones que tuvo, por ejemplo, acá lo ven, esta baja en 2009, esa caída, por el cierre del mercado venezolano o por el tema de aftosa en 2018, que ahí ven ustedes la curva cayendo. Y cuando cayó el precio del novillo al ganadero, nadie dijo, venga, ustedes cómo están contribuyendo de bien al control de la inflación. Y el precio estuvo muy deprimido, estuvo estancado durante más de una década. Sencillamente desde 2020 que nos internacionalizamos más, el precio reaccionó y se puso al día. Y ustedes lo ven en la curva verde, en la de precio real. No es que el precio real esté elevadísimo, está al día de lo que se traía más o menos en 2006. Y esas bajas que se han tenido en el último año, que son normales por estacionalidad del mercado, y esa última puntica bajando un poco por anuncios de algunas empresas que se iban, pero que no se iban, que volvieron, que quedaron, pues son un poco reacciones del mercado que por fortuna no han sido fuertes y que, digamos, en los próximos meses mantendrán una tendencia también muy estable, porque el mercado exportador de carne y de animales en pie, pues ha estado realmente muy estable. Algunas bajas en el mercado de animales en pie, no alarmantes, en carne muy estable, en volúmenes, con menor facturación por cuenta de la caída del precio internacional, la caída no, la baja en el precio internacional, eh, que es cíclico, que es normal dentro de la estacionalidad tanto de la oferta como la demanda mundial. Y en el novillo flaco, pues hay una reacción similar. Al fin y al cabo, el novillo flaco es una materia prima para el novillo gordo y reacciona casi de manera idéntica con unos gaps normales entre el gordo y el flaco, pero con una tendencia idéntica, tanto en novillo flaco como en novillo gordo. Y en regiones, también con los gaps diferentes, que cada vez son un poco más pequeños, más integrados, que eso es muy bueno regionalmente. Ustedes ven como la región Caribe, Magdalena Medio, Llanos Orientales, casi están en situación idéntica, lo que ha hecho que pues, la economía ganadera en todo el país esté empujando por mejoramiento de ingresos vía precio de manera muy similar. Frente al precio de la carne y el del novillo gordo, pues se han puesto al día, lo que les decía. El precio de la carne, que es la franja, que es la línea naranja,
ustedes ven que cuando el precio del novillo sube, el de la carne sube, pero cuando el del novillo baja, el de la carne se mantiene muy constante y sube cuando el novillo sube. Pero se han puesto al día, están con una dinámica ya muy similar. El precio del novillo bajó de manera importante desde mayo hasta agosto del año pasado y de septiembre del año pasado hacia acá ha estado muy estable con algunas subidas, con otras disminuciones, em, que es una buena señal de mercado. Ese equilibrio ya mejor entre la materia prima, el novillo y el precio de la carne es importante para toda la cadena de valor. En precio al consumidor frente a nuestros principales sustitutos, frente al pollo, al cerdo, a los huevos, al pescado, nosotros, la línea roja, todavía somos la más costosa, pero fíjense que la mayoría de las otras carnes, con excepción del cerdo, y los huevos también han tenido una tendencia importante hacia arriba. Y ya en la última parte de las curvas de todas, con excepción de pronto del pollo, todas están ya tratando de aplanarse. Están con una pendiente menor, lo que significa que todo el tema de inflación mundial, de crisis inflacionaria, le pegó a todos y que esa crisis que ha estado mermando de a poco nos está afectando también a todos. Hay una incidencia allí con el pollo que sigue creciendo, pero en general esas curvas se están aplanando. Eh, ¿Por qué la de cerdo es menor? Porque lo que les decía al principio, el 25% de lo que se consume en cerdo en el país, o porcino, como se quiera llamar, es importado. E importado fundamentalmente desde Estados Unidos, que es más barato. Entonces ahí también se contribuye. Pues, se contribuye a que al consumidor le llegue más barato, pero no se contribuye con el productor a que sea producción nacional, como sí es el caso de la producción de carne de bovino, que de 800.000 toneladas que se producen al año, se importan 12.000 de 550.000 toneladas de porcino que se producen al año, se importan 170.000. Entonces hay un diferencial bien importante. Seguramente el resto del año llevará también esa tendencia a menores precios. En el caso de la carne, esa curva roja se aplanará más, que será importante para estimular el consumo y estimular el sacrificio. En novillos, comparados internacionalmente, somos más competitivos que lo que hablábamos en leche, pero en los últimos 3 meses hemos tenido una particularidad con un par de países, con Paraguay y con Brasil, eh, que ellos han terminado siendo más baratos, más competitivos que el novillo colombiano. ¿Por qué? Primero, fíjense que la curva negra para todos los casos, en todos los gráficos, es Colombia, va para arriba. Y en el caso de ellos, de Paraguay y Brasil, va para abajo. ¿Por qué la nuestra va para arriba? Porque el peso se ha apreciado en todo el año casi 18%. Entonces, competitivamente, internacionalmente, hemos perdido competitividad por cuenta de los tipos de cambio, de la tasa de cambio. Y ellos han depreciado sus monedas, no la han depreciado, se ha depreciado su moneda, el guaraní y el real brasilero, el guaraní Paraguay. Por eso van hacia abajo. Y esos diferenciales en el kilo del novillo gordo, bien sea de 2 centavos, de 3 centavos, pegan mucho. Por eso muchos compradores, en el caso de novillos en pie, dicen, no, pues por ahora voy a comprar novillos en Brasil, que son más baratos, y hacen compras allá, por eso también un poco la baja en los últimos meses. Aún de todas maneras siguen comprando novillos. Pero no es una situación nueva. Fíjense, en Brasil en 2017 y 2018 pasó algo muy parecido. Se depreció el real, nos hizo menos competitivos, los compradores se fueron a comprar a Brasil y después de unos meses se volvió a equilibrar un poco la tasa de cambio en Colombia y volvieron. Es una situación normal de mercado, pero seguimos siendo más competitivos que México, que Chile,
que Argentina tiene unos precios de inflación exageradamente altos, más competitivos, muy a la par que Uruguay, un centavo más costosos nosotros, muy a la par de Australia, pero Australia pues realmente no nos preocupa, no interactuamos con el mercado, más baratos que Canadá y más baratos que Estados Unidos. Claro, con los diferenciales de la moneda, el poder adquisitivo en cada mercado, en fin. Pero, digamos, la preocupación que se ha tenido en las últimas semanas ha estado más con el mercado de Brasil. Incluso Minerva, la empresa, dijo, me voy a que mis operaciones se hagan más en Brasil para exportar carne porque la materia prima, que es el novillo, está más barato en Brasil. Y evidentemente eso implica que en la curva de precios en pesos, esta que veíamos acá, está en la última colita, pues el mercado colombiano haya bajado por esas presiones competitivas que se pueden tener especialmente desde el mercado brasilero. Pero es una situación normal y típica. Que ajustará el mercado nuestro, el precio del novillo a la baja internamente para que volvamos a ser más competitivos que Brasil, o la alternativa más deseada, que el tipo de cambio, nuestro peso se deprecie ese 18% o más para que sin que baje el precio del novillo internamente, volvamos a ser más competitivos que Brasil. En ese sentido, pues ustedes lo ven, el precio de la carne internacionalmente ha bajado y no es una situación solamente de los últimos meses, sino ya venía bajando porque el tema inflacionario en el mundo pues le ha quitado más presión a muchos productos finales, a muchos commodities, y era normal. Por eso también Minerva dice en una de sus razones cuando decía que se iba, apelaba a que el precio internacional es más bajo y aunque estaban exportando lo mismo, ganaban menos. Claro, que el precio se factura menos porque el precio es menor. En el tema exportador agregado como tal, ustedes se fijan, en los últimos años, 2021, 2022, ha sido muy buena la dinámica exportadora, tanto en carne como en bovinos en pie. Y en el primer semestre del año venimos muy bien. Seguramente no va a ser la dinámica de 2022. Vamos a ser un poquito parecidos a 2021, que fue un año muy bueno. Claro, mejor 2022, pero 2023 terminará muy parecido al 2021. Esto es en dólares y buena parte de la explicación tiene que ver por la disminución en el precio internacional de la carne. Aquí lo ven, en carne se han exportado cerca de 16.000 toneladas, en despojos cerca de 2.000 toneladas y 152.000 cabezas de ganado. El año pasado, en todo el año, se exportaron 392.000 cabezas en pie, lo que quiere decir que vamos a terminar muy parecidos a 2021, como les había dicho. Aquí vemos el tema de exportaciones de animales en pie, fíjense, y el IPC de carne bovina. Y un poco apelando a lo que hablábamos hace un poco de que no era por las exportaciones de animales en pie que el precio de la carne subiera. Fíjense en 2012 o 2013 cómo se exportaron muchos animales en pie y la inflación fue del 5%, la inflación de carne. O fíjense cómo en 2007 se exportaron muy pocos animales en pie y la inflación de carne fue del 20%. Pues en 2023 ha habido una dinámica solamente graficando el primer semestre, se han exportado 150.000 animales, que es muy bueno, y la inflación de carne se mantiene muy bien controlada. Eh, entonces, la explicación de que la falsa narrativa de que era por las exportaciones de animales en pie, que el precio de la carne subía, pues queda totalmente desvirtuado. Las importaciones de carne, fundamentalmente desde Estados Unidos, para mercados muy premium, cortes de muy buen valor, siguen estando como en la tendencia típica. Eh, Realmente no son más de 60 millones de dólares
entre carne y animales vivos. Em, Realmente animales vivos se importa muy poco, 5 o 10 animales, fundamentalmente tema genético. En toneladas de carne, el año pasado se importaron 12.000 toneladas, este año van cerca de 5.000, que es bajo frente a las 800.000 toneladas que tenemos. Son cortes para segmentos muy premium, cortes finos, segmentos muy especiales, nichos de mercado de alto poder adquisitivo, que no es lo grueso que se ve en Colombia. Al contrario, importaciones de carne y pollo con un alto dinamismo. eh, por eso también el pollo principalmente puede tener menor precio al consumidor, sin desconocer que han tenido un crecimiento muy, muy importante en su producción doméstica, que es importante para el consumidor, que tenga alternativas de escogencia. Y en pollo, pues, las importaciones son importantes, cerca de 30.000 toneladas el año pasado, pero que frente al 1.800.000 toneladas que producen ellos, pues realmente son también marginales. Sin embargo, el mensaje es que la carne colombiana en el mercado interno no solamente tiene que competir con pollo nacional y cerdo nacional, sino que también tiene que competir con producción importada, especialmente desde Estados Unidos. Pues bueno, esas eran unas indicaciones rápidas de cómo está la cadena de valor en carne, en leche, cuáles son las dinámicas que se están teniendo. Eh, Esperamos que este video, que de todas maneras, fíjense que es un video de una larga duración, pueda ser útil, casi de una hora pueda ser útil para ustedes. Y nos veremos en el siguiente de balance y perspectivas, dando indicaciones a principios de 2024 ya de lo que fue el cierre de 2023 y cómo estamos viendo el año 2024 para las dos cadenas de valor. Muchísimas gracias. Un saludo para todos.